especie de repaso de lo que ha sido todo el programa, 15×15, en el ámbito financiero, pero haciendo guiño en lo que es el cuadro de mando integral. Cuadro de mando integral de lo que son las 4 perspectivas y sobre todo haciendo foco en la perspectiva indudablemente financiera. Y desde el enfoque global, pues bueno, lo hemos estructurado en 3 grandes vertientes, porque bueno, cuando uno analiza un cuadro de mando, no desde un punto de vista tecnológico, teórico, sino desde el punto de vista práctico, pues al final tiene que ver cuál es la realidad coyuntural del mercado, es decir, como decimos algunos, qué es lo que está pasando en la calle, antes de meterte en la cocina de la empresa y ver pues bueno, las diferentes herramientas de gestión de las que disponemos a través de un cuadro de mando, pues para ver si los indicadores se están sufriendo desviaciones y obviamente si los objetivos se están cumpliendo o no. Y bueno, la verdad es que la sesión ha sido 2 horas intensas y extensas, muy satisfactoria.